Caminar hoy por la espesura de la selva, sintiendo el calor agobiante y escuchando el grito de la fauna, es un viaje en el tiempo. De repente, entre la vegetación impenetrable, la tierra roja se levanta y forma muros gigantescos, columnas talladas y pórticos que la naturaleza lleva casi 3 siglos intentando devorar. Cualquiera pensaría que estas ruinas son los restos de una antigua civilización perdida o de una fortaleza militar. Pero la verdad es mucho más fascinante. Son los restos de un mundo paralelo. Allá por el año 1600, mientras los imperios europeos conquistaban el continente a base de espada, pólvora y el sistema de encomiendas, un grupo de sacerdotes de la Compañía de Jesús se internó en lo más profundo de Sudamérica con un plan radicalmente distinto. Su arma no iba a ser el acero, iba a ser la persuasión, el arte y la fe. Junto a los pueblos guaraníes, no armaron simples campamentos religiosos. Fundaron lo que muchos historiadores llaman una verdadera república. Una red de 30 ciudades-estados superpobladas que no conocían las fronteras de hoy, extendiéndose por lo que ahora es Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, como las monumentales ruinas de San Miguel de las Misiones. Un experimento social, tecnológico y cultural que llegó a ser tan poderoso, rico e independiente, que las coronas más grandes del mundo tuvieron que unirse para destruirlo. Y acá es donde la historia te vuela la cabeza. Los guaraníes no solo aprendieron a tallar la piedra para levantar catedrales que rivalizaban con las de Europa, creando un estilo único llamado barroco guaraní. Se convirtieron en maestros absolutos de los oficios. Las misiones tenían sus propias fundiciones, donde forjaban hierro candente para herramientas y campanas. Sus talleres de escultura producían ángeles de madera que parecían a punto de volar. Habían creado un sistema donde el trabajo se dividía y la tierra era de todos. Pero el verdadero milagro fue cultural. Mucho antes de que Buenos Aires soñara con tener una, en las Misiones funcionaba la primera imprenta del Río de la Plata, armada pedazo a pedazo con madera de la selva y tipos móviles de estaño. Imprimían libros en latín y guaraní en el medio del monte. Y luego estaba la música. Los jesuitas descubrieron que los guaraníes tenían un talento innato para las melodías. Fabricaron sus propios violines, arpas y clavicordios. De repente, en el corazón de la selva impenetrable, empezaron a resonar las sinfonías de Mozart y los coros cantando en latín y guaraní. Hagamos una pequeña pausa acá. Si sos tan curioso como yo y te estás preguntando de dónde salieron exactamente estos sacerdotes, qué hacían en Europa antes de venir y por qué terminaron en el medio de la selva, quédate hasta el final del video porque te preparé un bonus track con toda esa historia. Mientras tanto, volvamos a nuestra utopía guaraní. Porque claro, un proyecto tan exitoso y libre no podía durar para siempre en un mundo dominado por imperios. Estas misiones jesuitas sono un'amenaza intollerabile. Concordo, ma la nostra alleanza può ruir. Non possiamo permetterla con forza, entonces unámonos y destruyamos su influencia. El poder económico de las misiones y su total independencia empezaron a poner muy nerviosos a los reyes de Europa. Estas 30 ciudades no pagaban los mismos impuestos, no usaban la moneda tradicional y, para colmo, los jesuitas habían armado los guaraníes con armas de fuego para defenderse de los bandeirantes, los brutales cazadores de esclavos portugueses. Desde Madrid y Lisboa miraron hacia la selva y no vieron una obra de Dios. Vieron una amenaza política imperdonable. El golpe final llegó en 1767. El rey Carlos III de España firmó un decreto fulminante: la expulsión total y absoluta de la Compañía de Jesús de todos sus dominios. De la noche a la mañana, los sacerdotes fueron arrestados por el ejército.
subidos a barcos y desterrados para siempre. Los guaraníes quedaron de un día para el otro a merced de administradores coloniales que no entendían ni respetaban su forma de vida. Sin la red de protección y organización que habían construido juntos, esa utopía de arte, música y trabajo comunitario empezó a desmoronarse. Con la partida de los jesuitas, el silencio cayó sobre las misiones. Los talleres se detuvieron, las imprentas se oxidaron y los grandes órganos de madera callaron para siempre. La selva, herida por el avance del hombre, empezó a reclamar lo que era suyo. Durante casi 2 siglos, estas ciudades de piedra roja fueron devoradas por las raíces y el olvido. Pero, ¿realmente desapareció este mundo paralelo? La respuesta es un no rotundo. Hoy, el legado de las misiones vive en cada rincón de nuestra tierra. Ava Guaraniche, Haecheretán. Vive en el idioma guaraní, que sobrevivió a la persecución y hoy es lengua oficial y orgullo regional. Ava Guaraniche Acheniagu Jepeme, Cotendaima Guarerupive. Peme Coniche Ruyangaipi. Cuanga Guivi Nyandereco Añandeñeo Paiva. Vive en la yerba mate, que los jesuitas y guaraníes aprendieron a cultivar a gran escala, convirtiéndola en nuestra identidad. Y sobre todo, vive en estas ruinas que, aunque despojadas de sus techos y sus riquezas, siguen transmitiendo una energía única. Un recordatorio de que, alguna vez, en el corazón de la selva, la fe, el arte y el trabajo comunitario demostraron que otro mundo era posible. Ahora sí, para los más curiosos, el bonus track que les prometí. ¿De dónde salieron estos tipos y por qué hicieron lo que hicieron? La Compañía de Jesús fue fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, que no era un cura de monasterio, era un ex militar español. Por eso, armó esta orden casi como un ejército intelectual a las órdenes del Papa. Eran la fuerza de élite de la época, fundaban universidades, estudiaban astronomía, ciencia y arte. Eran los tipos más preparados de Europa. Como eran tan disciplinados, la corona y el Papa los usaron como fuerzas especiales. Los mandaban a las fronteras más extremas del mundo donde nadie más quería entrar: Japón, China y el corazón impenetrable de la selva sudamericana. Y acá viene el dato que te vuela la cabeza. En Europa, armar una sociedad igualitaria era imposible porque la tierra ya tenía dueños. Pero los jesuitas habían leído un libro que estaba de moda, Utopía, de Tomás Moro, que imaginaba una isla perfecta sin dinero, donde la tierra era de todos y había acceso al arte. Cuando llegaron a América y vieron la inmensidad de la selva y a los guaraníes, vieron un lienzo en blanco. Dijeron, acá podemos construir la sociedad perfecta que leímos en los libros. Literalmente, vinieron a construir la utopía literaria en la vida real. Saber esto te hace ver estas ruinas con otros ojos, ¿no? Si te fascinó esta historia, te dejo una recomendación de oro. Tenés que ver la película La Misión, de 1986, con Robert De Niro y Jeremy Irons. Cuenta exactamente esto, y la banda sonora te va a poner la piel de gallina. Y si querés saber cómo siguió la historia de los guaraníes defendiendo este legado, acá en pantalla te dejo el video sobre Andresito, comandante guaraní que protegió su herencia con uñas y dientes junto a Artigas. Soy Pablo, y esto es Camino y Cultura. Nos vemos en el próximo viaje en el tiempo. No olvides darle me gusta y suscribirte.